Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y esta vez veremos los buses de TM que salen desde el punto de embarque que tiene esta empresa en Las Condes, algo que quizás muchos no conocen. Además del Terminal Sur, ETM tiene un punto de embarque en Presidente Riesco 6392, comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago. Yo llegué caminando entre los parques que hay en la zona. Me bajé en Parque Arauco, caminé, crucé Avenida Manquehue en un puente, después llegué a otro parque y desde ahí a la zona de estacionamientos de Avenida Presidente Riesco. La mayoría de los pasajeros simplemente llega en auto, está pensado para la gente de ese sector. Son 3 buses que salen todos los días, o en todas las noches, mejor dicho, porque salen solo en la noche. Justo mientras caminaba hacia el paradero, el punto de embarque, comenzaron a llegar los buses que saldrían más tarde. Tenía que apurarme para ver la llegada del bus al paradero, donde está la oficina de TM. El primer bus es toda una novedad en muchos sentidos. ¿Reconocen esta belleza? ¿Saben por qué es novedoso? Si no, no te preocupes, porque en este video y en otros videos que vienen, veremos esto y veremos muchos de estos buses de ETM. Atrás, el bus amarillo tenía horario de 21 a 15 horas, por eso quedó la parte de atrás, y lo veremos después. Este bus de las 21 horas hace la ruta Santiago, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, que es la ruta más directa y principal de los buses que van hacia Puerto Montt. Este horario solo sale desde Las Condes, el bus se va directamente hacia el sur. O sea, toma los pasajeros aquí y no va a los terminales de estación central, no se va a otro lugar, sino que se va directamente hacia el sur. Este modelo es el afamado Marco Polo Paradiso 1800 de DG8, la generación 8 de Marco Polo, una de las grandes novedades del 2022. ETM fue la primera empresa en comprar estos buses en Chile, compró 20 buses y la mayoría están trabajando en estas rutas Santiago-Puerto Montt. También hay otros yendo entre Concepción y Castro Quellón. Este bus fue inscrito el 24 de octubre de 2022, lleva menos de 2 meses de trabajo. Es un bus salón cama que tiene 40 asientos. El bus demora 12 horas, debería llegar a las 9 de la mañana a Puerto Montt. Y qué decir, ¿cierto? Lo estamos viendo. Una belleza, la unidad 476 de ETM. Una belleza, muy 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 linda. Y muy buena onda la tripulación también. El segundo bus es la belleza que ven en pantalla, aunque ya está más oscuro, pero me encantan los buses amarillos y este bus es muy bonito. Venir a tomar el bus en Las Condes es toda una experiencia. Por una parte es difícil llegar en transporte público llevando bultos, maletas, bolsos grandes. Yo llegué en micro y caminé como 15 minutos desde el Parque Arauco, no hay una estación de metro cerca. Sin embargo, descontando ese tema, el lugar es muy tranquilo en contraste con Estación Central. Está resguardado. Esta parada de Las Condes puede ser una muy buena opción si buscas estar tranquilo y puedes llegar en un auto a este sitio. Es muy buena opción. Este bus es el modelo anterior de Marco Polo, que sigue siendo muy actual, todavía lo venden y para mí es un bus muy cómodo. Hablamos del Marco Polo Paradiso 1800 de New G7. ETM renueva todos sus buses constantemente. Este bus llegó el año pasado, en diciembre de 2021, recién cumplirá un año. Está nuevo todavía. Este bus es premium, tiene 20 asientos premium en el segundo piso con reclinación de 180 grados y abajo son 12 asientos salón cama. Este horario 21 a 15 hace Santiago, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt. Va a ciudades muy turísticas y es el único bus de ETM que sale de Santiago y que pasa por Valdivia. En el canal tengo un video con la ruta al revés, desde Valdivia a Santiago terminando aquí
En la descripción o en el final del video podrán ver ese video. El bus llega a las 7 de la mañana a Valdivia y 10:15 a Puerto Montt. Ahora veremos cómo este lindo bus se va hacia el sur. Con solo verlo me dieron ganas de viajar y me habría subido. Qué ganas de viajar a Valdivia. Siempre es bonito, siempre es bonito. Antes había comentado que ETM tiene muchos horarios en Santiago. Hice una lista con los servicios que normalmente tiene ETM. Digo normalmente porque en temporada alta pueden existir horarios extra. Viaja mucha gente, mucha gente. Solo 3 buses salen desde Las Condes por ahora. Cuando compras los pasajes, que puede ser en la boletería o en internet, en recorrido.cl o etm.cl, los horarios que salen desde Las Condes están destacados. Tienen un color diferente, amarillo. Y también en el punto de origen dice Las Condes Terminal ETM. Esa es la forma de comprarlo y de viajar desde acá. Una vez que lo compras, el boleto puede ser mostrado en el celular. No necesitas imprimir. En Las Condes no hay sistema de venta de boletos, tampoco hay baños o tiendas para comprar nada. Es lo que has visto en el video. Es la única empresa que funciona en ese paradero. Antes había otra empresa, Buses Romani, que salía de un punto cercano. No el mismo, pero muy cerca. Pero ahora ya no funciona. Y quizás si ves el video más adelante haya otra empresa en las cercanías. Al margen, agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo estos viajes, estas aventuras y contarles todas estas cosas de nuestro querido transporte público. ¡Mira qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Yo debo decir, sinceramente, pero también con gracia, que le tuve algo de envidia a los pasajeros de este bus. Es verdad, es una tontería, pero siempre me han encantado los buses negros de ETM. Y nunca he viajado en uno, siempre me toca viajar en otros colores. Bueno, menudo problema, en realidad no es un gran problema tampoco. Para mí este bus negro es el más bonito de ETM y es el único bus premium con este color. Y ¡ay! En vivo se ve mejor, se ve más lindo que en las fotos. O sea, es hermoso, hermoso, hermoso. No sé si les pasa lo mismo, pero para mí ciertos buses negros me parecen muy elegantes. Digo ciertos buses porque no basta con el color negro, tiene que haber una decoración que acompañe. Y este bus con las estrellas, la montaña blanca, todo el conjunto, todo el diseño es muy bonito. Este bus es igual al otro bus amarillo que vimos, tiene los mismos asientos, el mismo modelo de bus. Lo único que cambia es el color y que el bus tiene casi 4 años. Fue inscrito en enero de 2019, lo más probable es que luego lo vendan. Por eso me da cierta envidia. Este bus lo venderán y no hay otro bus ETM Premium con color negro. No creo que alcance a viajar en él, pero estas personas, estos pasajeros, sí viajaron en ese bus negro. ¡Qué ganas de subirme! Hablando de horario en sí, este bus sale a las 22 horas. Para esta afición necesitas paciencia. La ruta es Santiago, Temuco, Osorno, Puerto Montt. En el canal, además de otra ruta que mencioné, hay otro video con un bus fucsia que es muy lindo. De este mismo modelo y con asientos premium haciendo la ruta inversa Puerto Montt, Osorno, Temuco, Santiago y llegué aquí a Las Condes. Fue una experiencia muy hermosa, unos paisajes preciosos también. De mi parte, dejándoles lo que sigue de este bus, me despido. Espero que hayan disfrutado de este video, corto quizás, pero con buses muy lindos y un paradero que mucha gente no conoce y que puede ser útil para sus vacaciones u otros viajes. Un abrazo enorme, que disfruten mucho, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos.